Mar, bosque, senderos, playa y mucho pero muchos rugidos de motores que despiertan de ese letargo en los médanos inmemorables de la costa atlántica argentina. Las dunas de Pinamar y alrededores son contempladas por su grandeza y por su magnitud. Esas montañas de arenas ardientes parecen enormes monumentos de la naturaleza que nada ni nadie puede dominar. Sin embargo, nada parece imposible para los aventureros de las motos que han surcado los caminos más impensados a pura pasión. Pinamar es grande por su naturaleza y por sus fundadores, y hoy es conocida también por la tradición de sus pilotos de rally, una banda de locos lindos que tienen el mismo espíritu cargado de valentía de aquellos primeros hombres que poblaron este suelo. La generación dorada empezó en la década de los 90, se cimentó en los 2000 y explotó con la llegada del Rally Dakar a Sudamérica, allá por el año 2009, cuando la aventura había abandonado la tradición de disputarse en los desiertos del África. Uno de los que marcó una época es Javier Pisolito. Vale la pena saber cómo surgió la historia de estos pilotos. ¿Cuándo fue que subieron a una moto? ¿Será cierto que aprendieron a manejar antes que leer y a escribir? Siempre lo hice como un juego, como uno hace las cosas de niño. Y junto con la raqueta y con alguna uña de dedo gordo clavada en una pelota, también llegó una Zanelita 50 que me regalaron mis viejos a los 5 años, en el año 85. Y de ahí un poco todo como un juego se fue desencadenando hasta que la primera carrera que hice fue aquí uno de los primeros enduros en Posta Norte, en el año 92, en julio más precisamente, y bueno, desde ahí hasta hoy arriba de la moto. La primera moto de Pisolito, una Honda XR100, 4 tiempos. Corrió 2 carreras con eso y ya después pasó a una Kawasaki KX80, 2 tiempos, ya una pura sangre. Cuando empezó a competir Javier, que tenía en ese entonces 12 años, hablamos del año 92, se empezó a hacer, empezó a correr, él que tiene moto, por supuesto que empezó mucho antes. A los 5 o 6 años ya empezó a andar en moto y a los 12 empezó a competir. Bueno, Javier desde que comenzó a competir siempre fue un chico muy tranquilo para correr, muy prudente, no se caía, no se golpeaba y bueno, era metedor y iba, no caía nunca y bueno, y ese era el final de las competencias. Siempre ganar, porque empezó el primer año y arrancó ganando la categoría promocional, la 80 cilindrada, corrió 2 años más en esa categoría, lo pasaron a 125, ganó en 125, lo pasaron a 250, ganó en 250, y bueno, y después empezó a categorías provinciales, a nacionales, pero siempre fue, desde muy chiquito, fue muy responsable para correr. Otro de los que venía pidiendo pista era un flaquito con dientes llamativos, le decían Cacha, y aceleraba que daba calambre. Bueno, en realidad los inicios, ¿no? Es cerca de casa, a los 7 años, con la primer motito que me pudo arreglar mi viejo. Ahí iniciamos, ¿no? lo que es la pasión por las motos, pero después, digamos, la parte competitiva arrancó más tarde, porque bueno, obviamente mis hijos tenían un poco de miedo, ¿no? A la actividad y demás, hasta que me dejaron correr la primera carrera y ahí se coparon y bueno, de ahí en más no paramos hasta ahora, ¿no? Esos enduros del verano se corrían a todo o nada. Eran tiempos en los que los pilotos manejaban por entusiasmos a conquistar lo desconocido. Esa carrera, la más grande del mundo, le quitaba el sueño a Pisolito, a Cacha Rodríguez y a tantísimos más. Las carreras de Pisolito y Cacha Rodríguez son brillantes. Los dos corrieron para Honda Sudamérica y para el prestigioso equipo japonés HRC. ¿Pensaste que ibas a realizar la carrera que pudiste hacer con tantísimos Dakars en el lomo? Mira, siempre he ido renovando metas grandes
en un inicio obviamente nunca imaginé llegar a donde llegué, pero sí, cada vez que conseguí un objetivo, que han sido grandes, me ponía otro más grande, más lejos, y se fueron uno desplazando el otro, y ya lo último, ni bien aterrizó el Dakar en Argentina, siempre supe que lo quería correr, el tema fue muy adverso, los presupuestos eran inalcanzables y hemos hecho de todo. La verdad que hemos sido un grupo grande, el que me ha ayudado, que no sale en cámara, que está en silencio, dando una mano desde atrás, y que hoy sí me siguen acompañando y con los que tengo un sentimiento de agradecimiento eterno, ¿no? Porque evidentemente siento muy de corazón que he alcanzado todo lo que me he propuesto. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Porque tus viejos temían por algún accidente y terminaste corriendo 7 Rally Dakars. Sí, la verdad que creo que si sabían de antemano que iba a pasar esto, no sé si me iban a dejar correr la primera carrera, pero la verdad que bueno, siempre lo hicimos con mucho profesionalismo, intentando siempre minimizar los riesgos. Los riesgos están, pero bueno, disfrutando de la actividad y bueno, como decías vos, ¿no? Estamos en un lugar privilegiado para la práctica del motociclismo y gracias a ello pudimos llegar a donde llegamos, ¿no? Sí que abrimos un camino en lo que fue el Rally Cross Country en Argentina. Arrancamos, bueno, Javi arrancó primero en el Rally Cross Country, yo lo acompañaba como asistente y después, bueno, me sumé al equipo como corredor. Abrimos un camino, como te decía, en lo que es el rally. Y bueno, después fueron apareciendo otros pilotos que fueron creciendo con su nivel y con mejores desempeños, así que no sé si referentes, pero sí que abrimos un camino nuevo en lo que era el Rally Cross Country que no existía en Argentina. Uno de los compañeros de Pisolito fue Pablo Cacha Rodríguez, ladero inseparable de Pisolo, que haría historia grande al completar un Dakar corriendo en el manillar de una Honda. ¿Cómo recordás aquella hazaña? Bueno, la verdad que esa primera hazaña es la que recuerdo con mayor alegría, ¿no? Gracias a ese primer Dakar vinieron todo el resto y todo el reconocimiento que tuvimos. La verdad que, como te decía antes, estar en el momento justo, la cuota de suerte de que un amigo me convoque para estar en el equipo y bueno, la verdad que eso es algo muy lindo y que lo recuerdo con algo, me marcó, es un antes y un después en mi vida, ¿no? Dos imágenes, contame, una linda y otra fea de tu carrera en el motociclismo. Alguna imagen de presentación del equipo HRC año 2013 con un octavo puesto que al momento había sido histórico. Y que para mí era acariciar el cielo con las manos, ¿no? El mejor equipo del mundo sin ninguna duda y nosotros ahí después de una lesión grande. Ese es un buen reflejo y siempre deportivo hablando, ¿no? Y después por ahí la lesión tirado en el piso con un final incierto, ¿no? Esas veces que sabes que estás lastimado y que bueno, simplemente poner buena energía para aguantar. Eso es la foto, digamos, la contracara de todo eso lindo que me ha pasado. ¿También te pasó algo feo, que una moto prendida a fuego en la largada de 9 de julio? Ese es otro episodio del Dakar, de un sinsabor, pero con la vida que no corría riesgo. Por eso te puse el otro ejemplo, pero sí. Sin embargo, Pisolo y Cacha Rodríguez no son más que dos exponentes de una época, dos apellidos sobresalientes de toda una generación, porque hay muchos apellidos antes y después que hicieron historia al manillar de las motos. En el paño local, los enduros del Atlántico, el viejo y el de ahora, los enduros del verano, los rallies pagos del Tuyú, las carreras del Safari 4x4, las competencias del circuito El Ciclo de Madariaga, han marcado a fuego este camino de la aventura. Pinamar es una ciudad tan fierrera como aventurera, no hay vuelta que darle. Los apellidos ilustres van desde Luis Pighetti, el geselino ganador de 10 enduros del verano, pasando por Javier Altieri, especialista en motos y cuatriciclos, el eléctrico Miguel Conti y tantísimos más, como el Negro Gómez, que toma la palabra y aporta sus recuerdos de cómo fue que arrancó allá por la década del 70. Cuando se inicia el motocross en esta zona, cuando el motocross no existía, que todos los pilotos corríamos con Gilera y con Zanella,
que era la categoría nacional, y la internacional eran motos europeas como la Bultaco, Maico, Montesa y Husqvarna. Esas eran las motos que se corrían en aquella época. Es decir, que las motos japonesas no incursionaba ninguna. Podría ser en los últimos años, ya llegando a la década del 80, que aparecieron algunas Yamaha. Todos saben que está el enduro del verano, pero no saben cómo se inició, cómo empezó el motocross en la zona. El motocross empezó en la década del 70 con Zanella y con Gilera. Gilera argentina y la Zanella de Juan Zanella. ¿Vos te animaste a competir en algún momento? Sí, cuando Javier ya corría, no, todavía corría en 80 él. Sí, tendría 14 años él y yo también me prendí, porque a mí siempre me gustó. Y hice un par de carreritas. Por supuesto que yo con una 250 y él con una 80 nunca le pude ganar, pero bueno, igual competía. ¿Y el motociclismo en líneas generales de aquel entonces tenía como un aire un poco más romántico que ahora? Porque muchos pilotos se terminaban arreglando sus propias motos, ¿no? Bueno, en esa época era todo muy de entrecasa, digamos, equipos oficiales prácticamente en el Enduro del Atlántico empezaron a aparecer a lo último, que empezó a aparecer Honda con pilotos buenos, pero generalmente era más familiar, era ir a pasar el fin de semana, llevar la camioneta, la casilla rodante, preparar las motos nosotros, o sea, era más familiar. Los tiempos cambiaron, ya no hay tantos espacios para correr, el avance de la tecnología y la profesionalización del deporte le quitaron mañas y saberes de mecánica a los pilotos, pero la pasión sigue intacta. ¿Qué hay que tener para ser un buen piloto? Tenés que tener una buena máquina, un buen presupuesto, la verdad que se hace muy difícil, ¿no? Si no tenés los recursos para poder tener un vehículo acorde. Obviamente que siempre un poco la cuota de suerte tiene que estar. Yo la verdad que me considero un afortunado, ¿no? Estar en el lugar justo, en el momento justo, y bueno, la verdad que pude aprovechar las situaciones y llegar a poder correr 7 Dakars, campeonatos argentinos y obviamente también correr, ¿no? En la zona que es muy linda. Para correr en moto en aquella época había que tener amigos chapistas, amigos mecánicos, amigos pintores. Era muy difícil, si no tenías esa cantidad de amigos no podías correr en moto, ¿me entendés? Y hoy yo no digo que es más fácil, pero el que tiene un dinero, tiene $20.000, te compras la moto, corres en moto, salís a pasear y entrenás. Antes si corría no tenías moto para entrenar. Y los pilotos no saben tanto de mecánica como antes. Y bueno, ahora los pilotos tienen su, digamos, su equipo, ¿no es cierto? Los sponsors. Antes no había sponsors porque estamos hablando en la época que en los que corríamos nacional era Gilera y Zanella, ¿me entendés? Y argentinas. ¿Y cómo se bancaban entonces? Y bueno, con las peñas. Formábamos peña, nosotros todos teníamos taller, todos éramos mecánicos de moto, los que corríamos, y bueno, formábamos los grupos, hacíamos asados, juntábamos un dinero para poder viajar. ¿Cuáles son las mejores dunas para circular aquí en Pinamar? En realidad todas las dunas, el bosque, los senderos, cada vez queda menos, obviamente, pero lo disfrutamos mucho. Tanto el norte como el sur de Pinamar tiene unas dunas espectaculares y el tiempo y el progreso de las ciudades balnearias ha crecido y bueno, ahora se corta un poco.